Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a un repaso más de nuestra lección de escuela sabática. Estamos iniciando un nuevo trimestre, un trimestre que creo que en estos momentos del Revivados por su palabra vamos muy de la mano. Así que bueno, para mí es un gusto el poder estar esta noche y el poder iniciar este trimestre con ustedes, porque luego me siento que me ausento mucho. Pero bueno, creo que entramos un poquito tarde, hay detalles técnicos que tuvimos, es algo normal que pasa cuando tenemos una transmisión en vivo. Pero bueno, vamos a darle ya la bienvenida a nuestro invitado, ya por ahí los pudieron ver en nuestras historias y en nuestro canal de WhatsApp. Es un amigo que ya hace mucho que nos acompaña, creo que ya no lo soltamos al amigo, pero es que realmente todo lo que él nos comparte nos ayuda a nuestro crecimiento espiritual. Así que vamos a darle la bienvenida a nuestro buen amigo Juan. Hay que, ya es alguien, se puede decir que de casa, que alguien que está trimestre con trimestre aquí acompañándonos y para mí es un gusto que nos puedas acompañar, Juan. ¿Cómo has estado? Desde hace mucho que no nos veíamos por este medio, pero ¿cómo has estado? Gracias, Joca, por la invitación. Estoy muy bien, gracias a Dios. Estoy aquí, les saludo a todos desde las tierras de Pénjamo, Guanajuato. Estamos muy bien, gracias a Dios, y muchas gracias nuevamente por la invitación. Oye, cada que se toca un repaso estás en ciudad distinta, Sí, pero sí, eso es sí. parte, ¿no? Parte de tu ministerio, así que eso es bueno, saber que estás con bien y que donde quiera que Dios te ha llevado, Dios ha cuidado de ti y te ha bendecido. Oye, Juan, Amén. pues bueno, no sé si tú ya hayas podido compartir nuestra transmisión. Hay que, por ahí algunos amigos estaban esperando esta transmisión y poder escuchar más de lo que nosotros podemos compartir. Así que vamos a tomar un minutito para que nuestros amigos que nos están viendo, que aquellos que ya nos siguen puedan recibir la notificación de que ya está la transmisión de nuestro primer repaso de nuestro tercer trimestre, Juan. Ya vamos en el tercer trimestre de este año. El tiempo, creo que es algo que decimos normalmente o en cada repaso, bueno, al menos yo lo digo, pero se nos está yendo volando el tiempo. Se nos está yendo muy, muy rápido el tiempo. Ya vamos iniciando y cuando más menos lo pensemos ya vamos a ir a mitad de lección, ya después finalizando, pero esperemos que este trimestre tanto tú como nuestros amigos que nos están viendo puedan acompañarnos y que puedan estar semana tras semana, pues sí, aquí con nosotros en esta noche. Juan, ¿qué te parece si para antes de iniciar con este repaso hacemos una oración a nuestro Dios para que sea Él el que dirija esta transmisión? ¿Sale? Claro. ¿Oras tú, oro yo? Ok, vamos. Yo me parece y al final, como siempre, nuestro invitado, como es. Muy Bien. bien. Vamos a inclinar nuestro rostro y nuestros amigos que nos están viendo, los invitamos para que nos puedan acompañar en esta oración. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santo y glorificado es tu nombre. Señor, te damos gracias porque una vez más nos permites estar a través de este medio compartiendo más de ti. Gracias, Padre, porque has cuidado de nosotros durante esta semana. Posiblemente muchos de nosotros pasamos por alguna dificultad, por algún siniestro climático, Señor, pero te agradecemos porque a pesar de cada una de esas situaciones, tú nos has cuidado y nos has dado de tu protección. Señor, en esta noche pedimos de tu dirección y que nos sigas utilizando como tus instrumentos para poder exponer tu palabra. Te pedimos para que sigas proveyendo el recurso para que esta transmisión se pueda llevar a cabo y para que también, Señor, esta transmisión pueda llegar a aquellas personas que necesitan escuchar de ti. Sabemos que tú has preparado los corazones de esas personas y que en el momento adecuado esta transmisión va a llegar a cada uno de ellos. Te pedimos para que te sigas quedando aquí con nosotros, Padre. Te lo pedimos esto en el precioso nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. 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 Bien, Juan. Lección 1. Hoy iniciamos con uno de los libros que creo yo, si no mal recuerdo, muy pocas veces se le ha dado un estudio como tal.
que es el libro de los Éxodos. Aquellos amigos que pues aún no tienen su lección en físico, pues pueden tenerla también de manera digital. Así que la invitación es para que también puedan estudiarla. Juan, recuérdanos el título de... Bueno, ¿me escucho? Creo que, creo que ahí tuvimos algunos problemas técnicos. Se desconectó Joca, creo. Yo soy el que quedó aquí. Yo pensé que yo me había desconectado. Bueno, si es que es así, bueno, entonces vamos a esperar a que Joca regrese. Si es que fue la que se desconectó. Yo pensé que era yo pensé que era yo el que estaba, ¿cómo se dice? Desconectado. Pero bueno, amigos, mientras esto se soluciona o veo que vuelve a Joca, pues bueno, voy a tratar de yo ir adelante con la lección, ¿ok? Esta semana estuvimos viendo el libro de Éxodo, como ya bien dijo Joca, el capítulo 1, específicamente el capítulo 1 y 2, hablando acerca de, pues, el nacimiento de Moisés como el libertador del pueblo. Y bueno, ¿qué podemos decir? Bueno, podemos decir muchas cosas acerca de esto. Lo primero que se me viene a la mente es el trasfondo histórico en el cual se desarrolla el libro de Éxodo, ¿no? La lección nos hablaba acerca de los faraones que estaban en la época de Moisés. Nos mencionaban algunos nombres: Amenhotep I, Amenhotep, perdón, III, Tutmosis III, que probablemente fue el faraón del Éxodo. Entonces, todos estos trasfondos históricos nos hablan de cómo el pueblo de Israel fue esclavizado y cómo es que llegaron interesantemente a Egipto, ¿no? Ya se conectó Joca, creo. ¿Fuiste tú la que te fuiste? Creí que había sido yo. Por un momento yo me quedé así como de, creo que me fui yo, pero fuiste tú. Fui yo, una disculpa, una disculpa. Todo Fue bien. algo que no preví. Perdón. Todo bien, todo bien. Estaba hablando acerca pues bueno, de lo que estudiamos en la semana, pero adelante, te cedo el micrófono para que tú me vayas guiando, porque como no tengo el bosquejo, es como que, ay, se nos fue ahí la boca, se nos fue. Pero está bien, ya nos diste un así como que preámbulo de lo que tiene que ver todo referente al Éxodo, que son datos que tal vez muchos de nosotros pues no habíamos conocido o no habíamos escuchado en algún momento, nombres de faraones que al menos en la Biblia solamente te iba a mencionar el faraón, el gobernador, el rey, pero muy pocas veces te daban el nombre que ya los mencionaste y son nombres tan difíciles, pero mira, también en el Éxodo podemos encontrar la manera en cómo es que el pueblo de Dios clama y Dios escucha. Cómo es que él también, a pesar de las pruebas que pudieron enfrentar como pueblo, como un momento en el cual pudieron haber dicho, tenemos a Dios presente, ellos mismos se apartaron de Dios y aún a pesar de esas decisiones que ellos tomaron, pues Dios estuvo con ellos. Así que vamos a recordar, no sé si lo hayas mencionado ya, pero vamos a recordar lo que es pues nuestro versículo para memorizar de esta semana, que lo encontramos en Éxodo capítulo 2, versículos 23 y 25. Ajá. ¿Le puedes dar lectura, Juan, por ti? Éxodo capítulo 2, versículo 23, ¿al cuál? Al 25 es nuestro versículo de esta semana. Ok, Éxodo 2, 23 al 25 dice: aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto
los hijos de Israel que gemían a causa de la servidumbre, clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos desde lo profundo de la servidumbre. Dios oyó el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel y conoció su condición. Bien. Un versículo, Juan, que muy pocas veces creo que le damos lectura o lo tomamos como un tanto de referencia sobre algo que Dios nos quiere dar. En este caso, Dios nos quiere recordar que como pueblo de Dios sí vamos a hacer servidumbre, vamos a gemir, vamos a clamar, vamos a pasar por situaciones que nos hagan preguntar dónde está Dios. Pero al igual que lo menciona este versículo, Dios nos va a mirar y Él nos va a reconocer, Él va a saber la condición en la que estamos y también nos va a ayudar en todo momento. Si nos vamos adentrando un poco más a lo que es nuestro repaso, bueno, nuestro estudio durante esta semana, es cómo es primeramente que el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, es reconocido estando dentro del pueblo de Egipto. Aquí vamos a iniciar nuestro estudio desde el primer capítulo de Éxodo, recordándonos cómo es que se inicia. Nos da mención a nombres de la genealogía de Moisés y cómo es que ésta pues llegó a ser grande. No sé si aún está Juan aquí con nosotros, ya se nos salió, pero bueno, volviendo a esto, nos hace ver o nos recuerda nuestro estudio que se lleva a cabo, al menos yo lo vi así, se lleva a cabo una de las promesas que Dios le pudo haber dado a Abraham. Sabemos que antes de iniciar el éxodo está la parte de José. ¿Cómo es que José llegó a Egipto? Él fue un hombre o un joven que fue vendido a causa de sus hermanos. Y es ahí donde se inicia la genealogía. Así es como el pueblo de Dios o el pueblo de Israel, esos escogidos o esos que Dios designó para que de ellos se hiciera una gran nación, recordando lo que le mencionó a Abraham, llegó hasta esta ciudad. Y muchos pudieran decir, ¿cómo es que con un solo hombre se pudo llevar a cabo esto? Recordando la historia, sabemos que el pueblo de Dios, el pueblo de Israel en su momento padeció hambre y fue como al momento de reconocer a José estando en Egipto, pues él fue alguien que estuvo en todo momento como alguien superior, alguien reconocido por el gobernante, por el faraón de ese momento, y lo puso como jefe de esa nación, como alguien que ocupara un gran rango. Y al tener José ese rango, pues su familia tuvo la oportunidad de mudarse o de trasladarse hasta esa ciudad y hacer partícipe, pues, de las culturas que pues ellos no estaban acostumbrados. Aquí podemos ver cómo es que el cumplimiento de la promesa de Abraham en el versículo 7 del capítulo 1 de Éxodo se llega a mencionar, los hijos de Israel se fructificaron y multiplicaron. Así es como el pueblo de Israel entró o llegó al pueblo de Egipto, porque muchos pueden llegar a pensar, entonces Egipto fue y atacó esta ciudad, ellos invadieron, pero no, aquí es como se origina que el pueblo de Dios estaba o llegó a esa ciudad. Fue desde que José y su familia pues llegaron a ese lugar. Pero si recordamos un poco más referente a esta historia, pues podemos ver que José estaba pues por sobre todas las cosas en ese momento. Y hay algo aquí un tanto interesante. ¿Cómo es que este hombre, a pesar de no haber estado en su familia o no haber estado en su entorno cultural o religioso, pudo llegar a tener éxito? ¿Cómo es que este joven
sabía que iba a marchar todo bien. Estamos recordando, Juan, un poco referente a la historia de cómo es que el pueblo de Israel o el pueblo de Dios llegó a Egipto y todo fue a través de José, a través de un hombre que después llamó a toda su familia y esta familia pues se multiplicó, se fructificó y así fue como el pueblo de Israel llegó a estar en el pueblo de Egipto. ¿Tú crees, Juan, que José hubiera tenido éxito si hubiera estado por sí solo en esa ciudad? No, definitivamente no. De hecho, pues conocemos la maravillosa historia de José, ¿no? Cómo Dios disciplina y corrige a José, que en su juventud, pues, tenía varios o grandes defectos de carácter y a través de las situaciones difíciles de la vida, Dios va puliendo su carácter, ¿no? Entonces, definitivamente Dios no abandonó a José y como dice la palabra, no menosprecies la disciplina del Señor cuando Él te corrige, ¿no? Porque Él a quien ama y a quien quiere y como su hijo, lo disciplina y lo corrige. Así que yo creo que Dios estuvo siempre con José, a pesar de que en Egipto florecía pues toda clase de vicio y paganismo e idolatría, ¿no? Muy, muy parecido a nuestra sociedad. Y José es un ejemplo de cómo podemos nosotros en medio de una sociedad tal, podemos caminar de la mano de Dios y Dios puede acompañarnos y bendecirnos como lo hizo con José, ¿no? En medio de esa nación tan idólatra y tan mala. Joca, creo que tienes tu micrófono apagado, creo. Perdón, perdón. Pero aquí podemos ver cómo es que, como tú lo mencionaste, Juan, a pesar de las adversidades, Dios estuvo con su pueblo y Dios lo protegió en todo momento e hizo que éste poco a poco fuera formando parte de esas promesas que ya desde hace mucho le había dado a Abraham. Porque si uno se llegara a preguntar, si Abraham no hubiera hecho caso a esto, a la voz de Dios, pues no estuviéramos en ese momento repasando la historia de este hombre que a pesar de las adversidades, pues pudo reconocer a Dios, lo pudo tener presente y que a pesar de que no estaba en sus tierras, en un entorno, como tú lo mencionaste, en un entorno cultural que lo favoreciera a él, pues llevó a cabo esta promesa. Porque aquí, si tú ya mencionaste el nombre de algunos gobernantes, y en la Biblia se nos dice que el rey no conocía a José. Por eso es que inició esta opresión hacia el pueblo de Israel, porque decía, son muchos. ¿Cómo es que esta nación se encuentra en nosotros? ¿Cómo es que ellos están aquí? No tengo que hacer algo para comenzar a reprenderlos, para que ellos no se multipliquen, para que ellos no sigan tomando de nuestras mujeres o cosas por el estilo, ¿no? Fue algo que sucedió y que nos hace ver que aún a pesar de esas circunstancias que sean muy adversas hacia nosotros, Dios siempre está presente con sus hijos y los hace que confíen en Él a pesar de las circunstancias. Y es algo que nosotros debemos recordar, Juan. Algo que como hijos de Dios, que a pesar de que nos encontremos, que alguien nos quiera oprimir, o en este caso el enemigo, porque estamos viviendo en días en los cuales el enemigo quiere oprimir al pueblo de Dios, pues Dios va a estar con ellos, Dios nos va a estar fortaleciendo y si nos prometió algo, Él no lo va a cumplir, tal fue el caso de José. Y ahora sí, vamos a a una parte, bueno, que creo muchos jóvenes, niños, todos sabemos, desde el nacimiento de Jesús, de Moisés, perdón, y cómo es que actuaron las parteras. Creo que aquí estas mujeres tienen un papel muy primordial para que se pueda llevar a cabo este acontecimiento de que es el nacimiento de Moisés y que más adelante el pueblo de Israel tuviera un libertador. Referente a las parteras, ¿qué podemos aprender, Juan? Oh, interesante de las parteras. Yo creo que podemos aprender el, el valor de la integridad, ¿no? O sea, imagina, las parteras pusieron en peligro sus propias vidas
al desobedecer el mandato de Faraón. O sea, ellas estaban conscientes en que si Faraón quería y se enojaba, él las podía mandar a matar. Sí, y a pesar de eso, ellas dijeron, no, ¿sabes qué? Dice la Biblia, ellas temían a Dios y dijeron, no importa las consecuencias, nosotros vamos a hacer, vamos a temer a Dios, vamos a respetar nuestras conciencias. Y la lección nos decía, ¿no? Nos preguntaba, pues pregúntate qué tanto conocimiento teológico tenían estas mujeres egipcias y a pesar de ello, ¿cómo es que ellas obedecieron a sus conciencias? ¿Cómo es que ellas oyeron la voz del Espíritu Santo? Sabían que eso estaba mal y a pesar de eso, ellas expusieron sus vidas para, para no hacer algo malo o para deshonrar a la justicia, ¿no? Al principio, al valor de la justicia innato en todos los seres humanos. Entonces dice la Biblia que Dios las prosperó, Dios las honró, Dios cuidó de ellas, Dios libró sus vidas. Entonces, yo creo que al igual que los tres jóvenes hebreos, estas mujeres dijeron, nosotros vamos a hacer lo que creemos que es justo y correcto y a Dios le vamos a dejar las consecuencias. Si Él nos quiere librar, adelante, y si no, pues nosotros vamos a seguir haciendo lo que es correcto y yo creo que podemos aprender mucho de ellas, ¿no? De ese valor de integridad y de justicia y hasta qué punto en nuestras vidas estamos nosotros reflejando esos valores, ¿no? Yo creo que podemos aprender bastante de eso. Fíjate que algo que podemos notar aquí también es que el temor a Dios por parte de estas parteras era más grande que el temor que podían tener hacia el faraón, hacia el rey. En ese momento, los egipcios, bueno, en aquel entonces, los egipcios creían que el faraón era lo mejor, lo más poderoso que pudiera haber en esta tierra. Y si lo llegasen a desobedecer, pues obviamente iba a tener un castigo muy severo. Pero estas mujeres parteras tenían un temor más grande sobre Dios, o sea, lo reconocían más a Dios que al propio faraón. Y es algo que como hijos de Dios, pues tenemos que tener muy presente. El temor a Jehová trae grandes recompensas, como tú lo mencionaste. Estas mujeres parteras fueron reconocidas por parte de Dios. Ellas tuvieron su gratificación. Ellas buscaron la manera en la cual no pudieran deshonrar a Dios con sus prácticas, con lo que ellos estaban haciendo. Porque si nosotros nos vamos a la historia y recordamos todo ese momento, decimos, pero es que ¿quién se va a atrever a matar a alguien indefenso? ¿Quién se va a atrever a, pues, hacer tal acto? Yo lo veo como un acto de maldad tan grande que al menos alguien que no tiene corazón o sentimiento, pues puede hacerlo, ¿verdad? Pero estas mujeres decidieron ser fiel a lo que Dios, pues, les pedía. Ellas decidieron mantenerse firmes al preservar la vida de estos pequeños. No sabemos, bueno, se llega a mencionar el nombre de dos de ellas, significado en el cual, pues, es algo importante recordar. Mujeres que permitieron que la historia, o sí, los planes que Dios también tenía para los hijos de Israel en ese momento, se pudieran llevar a cabo. Porque si estas mujeres hubieran dicho, ok, hagámosle caso a Faraón, eh, mm, obedezcamos su ley y hagamos como ellos piden. Hay que deshacernos de todos los pequeños israelitas, porque hay que recordar que en ese momento el pueblo de Israel estaba siendo más presente en Egipto y ellas pues decidieron optar un plan para que esto pues no fuera así, ellas no pudieran pues cometer tal crimen. Yo así lo veo, es algo muy, muy grave, ¿no? Decidieron preservar la vida de otros seres a costa de la suya. Y vemos aquí cómo es que Dios poco a poco va preparando todo para su pueblo, todo para que ellos también pudieran tener un libertador. Y es aquí donde llegamos al nacimiento de nuestro personaje principal, de Moisés.
una historia que todos sabemos, que todos ahora sí desde pequeños se nos ha mencionado. O aunque no asistamos a alguna iglesia, creo que todos sabemos, quién era Moisés y qué hizo. ¿Nos puedes recordar, Juan, cómo es que se llevó a cabo el nacimiento de este hombre? Claro, es fascinante la vida de ese hombre, desde, o sea, desde sus inicios hasta su final, toda es una película de acción extraordinaria, ¿no? Y bueno, todos conocemos cómo los padres de Moisés, que de paso tú tienes el nombre, ¿no? De la mamá, Jocabed y Amram y Jocabed, ellos creían que el libertador estaba cercano, ¿no? Ellos, los israelitas, conocían que la profecía dada por Abraham y después a José de los 400 años de esclavitud estaba muy cerca de terminar. Es decir, ellos estaban viviendo en una época donde ellos sabían que ellos iban a ser libertados. La tumba de José y los huesos que estaban ahí le recordaban a los israelitas que Dios había prometido desde los tiempos, como dices tú, de Abraham, que Dios los iba a sacar de Egipto. Y entonces a Amram y Jocabed vieron a su hijo, vieron que era hermoso y dijeron, eh, pues qué tal si él es el posible libertador, ¿no? Entonces con esa pequeña fe dijeron, vamos a preservarle la vida al niño y y al hacerlo ellos estaban también exponiendo a morir, pero aún así ellos dijeron, no, vamos a protegerlo. Ya cuando no podía esconderlo más, la madre, sabemos la historia, ¿no? Como lo pone en un carrizal, en unos juncos, en el río, y lo pone en el río, ¿no? Y manda a la hermana, a Miriam o a María, a que cuidara de su hermanito bebé, ¿no? Entonces, la madre se aleja del río y va y se postra en oración y le pide a Dios que cuide del niño, que haga lo que Dios quiera con el niño, ¿no? Entonces ahí están los ángeles invisibles, ¿no? Guiando al pequeño niño en el río Nilo, y entonces ellos provocan que la princesa, que la lección nos dice que es una princesa hija de Tutmosis, Hatshepsut, probablemente es ella, eh, se acerca al río mientras está bañando y ve la escena, ve al niño y se conmueve por la madre, ¿no? Por la madre que se atrevió a apelar a la misericordia y su humanidad, su corazón se conmueve y entonces ahí estaba Miriam, ¿no? Lista para la acción, se presenta ante la princesa y le dice, oye, ¿quieres que te traiga una de las hebreas para que te críe a este niño? Y la princesa accede, le dice, está bien, tráelo. Y entonces Miriam llega con Jocabed, que a lo mejor estaba orando fervientemente, y le dice, mamá, mamá, ¿qué crees? Pasó esto. Y Jocabed, pues sin dudarlo, va y se presenta ante la princesa y la princesa le da a Moisés y le dice, críamelo y yo te lo pagaré, ¿no? Entonces a la mamá, la fe de la mamá, la fe ferviente de la mamá fue recompensada ricamente y bueno, el resto es historia, ¿no? Como Moisés es criado en el temor de Dios de una manera ferviente por su madre Jocabed y pues gracias a ella él se convirtió en ese hombre que llegó a ser, ¿no? En el libertador de Israel. Sí, fíjate que hay algo interesante aquí. La Biblia, bueno, mi versión llega a mencionar al niño como excepcional, o sea, al colocar esa característica de Moisés en ese momento, nos hace ver que ya desde su nacimiento, desde pequeño, ya se estaban viendo cualidades en él que obviamente su mamá iba a hacer todo por su hijo y qué madre no haría todo por cuidar de su hijo. Y aquí hay una pregunta que me gustaría que igual nuestros amigos y tú al ver o recordar un poco de la historia de Moisés, pues nos respondan. ¿Qué papel desempeñaron la providencia y la protección de Dios en la historia de Moisés? Hay que recordar que en todo momento se pudo ver la protección de Dios
en él, porque si no hubiera estado o Dios no lo hubiera preparado, lo hubiera apartado desde su nacimiento para él, fácil hubiera sido parte de esa cantidad de niños que en su momento pues perdieron la vida a causa del decreto que el faraón había llevado. Pero ¿cómo es que podemos verlo? Y aquí hay algo importante. ¿Cómo podemos aplicarlo en nuestra vida, Juan? Sí, la providencia de Dios siempre está presente en nuestras vidas, ¿no? Siempre está moviéndose la mano de Dios en nuestras vidas. Nada es casualidad para los hijos de Dios, ¿no? Que, no sé, nos movieron a algún lado, pasó tal cosa, conocimos tal persona, sucedió algo, todo es en favor para que nosotros podamos cumplir, llevar a cabo el propósito por el cual Dios nos creó. Todos tenemos un objetivo, un plan, un propósito que debemos cumplir. Tú tienes el tuyo, Joca, yo tengo el mío. Todos tenemos un plan individual y personalizado por Dios. Y en nuestras vidas, al igual que en la de Moisés, se puede ver cómo Dios estuvo siempre allí, presente, cuidando al pequeño niño, respondiendo a las oraciones de su madre, este, guiando todas las cosas para que desde sus más tiernos años él aprendiera la religión verdadera, el Dios verdadero, la forma de adoración verdadera, y aún en medio de todas las circunstancias, ¿verdad? De nuestros propios errores, de nuestros propios fracasos, de nuestros propios pecados, de nuestras propias debilidades y flaquezas, aún esas cosas Dios las utiliza para nuestro bien, para guiarnos al cumplimiento final del propósito por el cual Dios nos ha creado. Y así lo vemos en la historia de Moisés, ¿no? Me estoy adelantando tal vez un poquito ahí cuando Moisés se equivoca, mata a un egipcio. Aún eso, Dios, la providencia de la divinidad, está moviéndose y la usa para el bien, ¿no? Y es lo mismo en nuestras vidas, ¿no? Y solo si somos humildes, mansos y nos dejamos guiar como un niño pequeño por Dios, entonces Dios podrá guiarnos como lo hizo con Moisés. Moisés fue lo que fue por su fe y por su mansedumbre, por su humildad, eh, porque él no era orgulloso o porque él no era de, yo sé todo, ¿no? Y no necesito ser guiado. De hecho, eso lo aprendió, fue una lección dura para él que le costó muchos años aprenderla, pero la aprendió y cuando la aprendió, pues llegó a ser un instrumento poderosísimo en las manos de Dios. Y yo creo que, Coca, tú estás igual que yo seguro. Dios, la mano de Dios se ve todos los días en nuestras vidas, la providencia. Así es, tú lo has mencionado y aquí tú llegas a mencionar algo interesante que posiblemente no se menciona en la Biblia como tal, pero la protección la tenía. ¿Y de qué manera pudo haber tenido Moisés la protección en ese momento a no haber sido de su madre? Ella lo crió durante 12 años. Primero Dios se, se puede decir que dijo, ok, va a pasar esto, pero voy a colocar en el corazón de ella el que lo disponga. Y ella tal vez no sabía que iba a llegar a manos de Faraón, de la hija del Faraón, su pequeño, ¿no? Pero proveyó la manera en la cual esta mujer, de paso de nombre muy difícil, decidiera darle un bebé a alguien que acababa de conocer, ¿no? Ella ya lo estaba tomando como su hijo y dijo, tú conoces a una hebrea, ok, sí, llévaselo. Y no se lo entregó nada más que 2 años, que normalmente viene siendo la lactancia, no, se lo dejó 12 años para que ella lo estuviera formando. Y fíjate que durante esos 12 años, Moisés pudo tener el conocimiento de su verdadero Dios, ese que lo protegió en todo momento y que ya estaba colocando en él un plan que llevaría a cabo la promesa que le hizo a Abraham, a Jacob, a Isaac para más adelante. La Biblia hay que recordar lo que lo llega a mencionar como un bebé hermoso, como un bebé excepcional, como un bebé con cualidades que hasta esa edad, 3 meses, imagínate, pues no cualquiera las ve. Uno dice, si apenas balbucea, si apenas come, o sea, ni siquiera me avisa cuando se hace el baño,
cómo es que ya se estaban viendo cualidades en él. Pero sabemos que Dios nos conoce y Dios lo había escogido ya desde su nacimiento, por eso lo llega a mencionar como un bebé excepcional, un bebé que iba a ser el libertador, o como lo llega a mencionar la lección, como el bebé bueno o el niño bueno, que más adelante iba a ser el libertador del pueblo hebreo. Y tú ya ahorita te fuiste adelantando un poco en la lección, que es referente a la parte del día de hoy. ¿Cómo es que la vida de Moisés dio un giro de 180? Sí, 180 grados, que imagínate, 12 años de edad, fue apartado de su verdadera mamá para irse con una mamá adoptiva que posiblemente no había convivido mucho tiempo con ella, porque también a Moisés se le estaba preparando para que posiblemente más adelante fuera el faraón de Egipto. O sea, imagínate, ¿cómo es nuestro Dios? Porque ya primero, al recordar la historia de José, vemos cómo es que Dios, a pesar de las adversidades, de las dificultades, de todas esas situaciones que él tuvo que pasar, lo pudo colocar como uno de los principales gobernantes de Egipto, o sea, al ser el segundo. Y cómo es que también a través de Moisés Dios estaba dispuesto a colocarlo en un puesto tan alto que realmente era un puesto pues de gran importancia o de gran valor, pero ahora sí, como llega a mencionar el título, pasaron cosas y el destino que estaba ahora sí, o los planes que Dios tenía para Moisés, de cierta manera, estaban cambiando por completo, ¿no? Tal vez él ya estaba diciendo, él va a ser el faraón que libere a mi pueblo hebreo de la opresión de los egipcios. Pero un acto, ¿cómo es que un acto lo llevó a ese gran cambio de planes? Ahora sí, esa decisión hizo que todo en su vida fuera muy distinto. Y es algo que nos llega a pasar, Juan. Una decisión que tomamos cambia nuestra vida por completo. Y ya lo hemos mencionado antes y lo hemos recordado. Nuestra vida está hecha de decisiones en todo momento y todos los días es de tomar decisiones, decisión tras decisión, ¿no? Y creo que una de las más importantes en nuestro día a día es si me acerco a Dios o no me acerco a Dios. Y tú llegaste a mencionar ese acto que hizo que ahora sí, los planes de Moisés o la vida de Moisés tuviera un rumbo muy distinto. Y así nos llega a pasar a nosotros. Vamos, todo va bien en nuestra vida, tomamos una decisión que no es la correcta y todo cambia en nuestra vida, ¿no? Pero referente a esto, Juan, ¿cómo es que podemos aprender que hay decisiones que nos llegan a afectar mucho en nuestra vida? Y obviamente hay decisiones que a veces sí la tomamos sin pensar o por la simple emoción, pero ¿cómo es que esta decisión o algo que pasó en la vida de Moisés pudo repercutir mucho, y cómo es que también el tomar estas decisiones eh, puede decirse muy atrabancadas porque fue por un impulso lo que él le pasó, que nos afecten a tal grado que cambien todo en nuestra vida? Sí, interesante, ¿verdad? Pues recordemos que el libro de la Epístola de Hebreos nos da como que un trasfondo más, como que un backstage o un detrás de cámara, un tras bambalinas de los pensamientos de Moisés, ¿no? Y ahí nos dice que Moisés simpatizaba con su pueblo desde siempre. Entonces él siempre tenía en mente que él era hebreo y que su pueblo eran los hebreos. eh, si no mal recuerdo ahí en la película del Príncipe de Egipto, ¿no? La caricatura esa, lo ponen como que se entera, ¿no? Ya de adulto se entera de que él es hebreo y eso cambia su percepción y su vida, ¿no? Pero a lo que yo entiendo, Moisés sabía su identidad, que su pueblo era el pueblo hebreo y como bien mencionas, probablemente él estaba siendo preparado para ser el próximo faraón, pero él tenía en mente que él había sido escogido por Dios para una hora especial.
y él sabía, él conocía la profecía de la liberación dada a Abraham, él conocía que Dios iba a liberar al pueblo de Egipto, al pueblo hebreo de Egipto, ¿no? Pero él no sabía cómo. Y entonces, al igual que muchos personajes en la Biblia, ellos creían que el cómo era a través de las obras de la carne, ¿no? Del brazo de la carne o a través de decisiones humanas, ¿no? Pero allá en Zacarías dice, no es con fuerza ni con ejército, sino con mi espíritu, ¿no? Ha dicho Jehová. Entonces Moisés dijo, bueno, yo soy, Moisés era uno de los más prominentes hombres del mundo en aquella época. Recordemos que a partir de los 12 años hacia los 40 años, él estaba ahí en la corte del faraón, con la crema innata del imperio más grande del mundo, lleno de lujos, riquezas, vicios intelectuales, sabiduría, libros, conocimientos. O sea, él era, él era educado en esa escuela y él era una persona sumamente adiestrada en la guerra, en la religión, en los conocimientos. Era una persona muy importante intelectualmente hablando. Entonces, él conocía de guerra, él conocía de estrategias, él conocía de armas, él conocía de, bueno, de todo este asunto, ¿no? Y entonces él pensó que si Dios lo había colocado allí era para que él fuera el próximo libertador, pero a través de las armas, a través de la guerra, a través de una sublevación, una insurrección, una independencia, una revolución. Pero él no entendía que Dios quería liberar al pueblo de Israel con su propia mano, o sea, sin la ayuda de los seres humanos, ¿no? Como lo hizo ya 40 años después, ya cuando él tenía unos 80 años, ¿no? Entonces él dice, bueno, voy a ganarme el favor de mi pueblo, el favor del pueblo hebreo, y va y mata a un egipcio, ¿no? Él creyendo que nadie lo había visto, ningún enemigo, creyendo que solo los hebreos lo habían visto, y al día siguiente se entera de que en realidad era algo que ya se sabía, y entonces rápidamente llegó a oídos de Faraón y le dijeron a Faraón, oye, ¿sabes qué? Este tipo te dijimos, ¿no? Te dijimos, este tipo está, su corazón está con los hebreos y no falta mucho para que él levante en armas al pueblo y te quiera derrocar. Entonces, si no lo matas ahorita, se te va a ir de las manos. Y Moisés huye, como ya sabemos. Entonces, muchas veces tomamos decisiones como Moisés por desconocer la voluntad de Dios, porque no sabemos cuál es su voluntad, porque nos imaginamos, yo creo que la voluntad de Dios es esta, pero no sabemos a ciencia cierta cuál es. Entonces, si nosotros conociésemos la voluntad de Dios, entonces el riesgo de fracasar o de fallar disminuye considerablemente. Pero cuando ignoramos la Biblia, cuando no la estudiamos, cuando no la leemos, cuando no la obedecemos, cuando no oímos las súplicas de su Espíritu Santo a nuestras conciencias, tomamos decisiones así como las tomó Moisés y nos llevan a destinos que no eran la voluntad de Dios para nosotros, ¿no? ¿Cuántos jóvenes se han apartado de la iglesia porque se enamoraron de una chica que no era de la iglesia, o de un chico que no era de la iglesia, o tomaron un trabajo que los apartaba del sábado, o se juntaron con gente, amigos que no eran de su fe? Bueno, tantas cosas, ¿no? Que pueden llevar, que parecen pequeñas decisiones, pero que nos llevan a fracaso, como lo hizo con Moisés. No obstante, como vemos en la historia, Dios usa aún nuestros fracasos, que no quisiera que sucedieran, pero los usa. Y Dios es tan bueno y misericordioso que todavía es capaz de alcanzarnos ahí donde nos equivocamos, siempre y cuando nosotros nos arrepintamos, como Moisés lo hizo, ¿no? Él se arrepintió y Dios lo aceptó. Sí, así es. Y fíjate que cuando estaba estudiando esta parte, vino a mi mente la cita de Proverbios 16:1, o sea, que dice, nosotros podemos hacer nuestros planes, pero pero la respuesta viene del Señor. Y así es, como tú lo mencionaste, como jóvenes a veces se nos hace tan sencillo el poder tomar una decisión por nuestras emociones que se nos olvida el poder recurrir a nuestro Dios. Y más adelante, pues vienen las consecuencias. Pero fíjate,
que todas estas situaciones nos ayudan a llegar al plan que Dios tiene para nosotros. Porque la historia de Moisés es lo que nos quiere recordar. Hizo un mal, fue ahora sí como que atrapado, descubierto de lo que él había hecho. Y para él fue fácil el decir, voy a huir. ¿A dónde? No sé, pero tengo que huir lejos de Faraón porque si no va a acabar con mi vida. Otro que hubiera sido o que haya dicho, pues yo puedo contra Faraón, pues fácil se enfrenta a él, ¿no? Y ahí queda su vida. Pero vemos que este hombre, pues sí, demostró cierto temor hacia Faraón, pero a pesar de ese temor que tuvo hacia Faraón, pero era temor de miedo, permitió que Dios llevara a cabo su plan con él. Porque tú lo mencionas, 40 años después de ese acto, Dios lo permite o Dios le permite ser el libertador del pueblo, del pueblo hebreo. ¿Cómo es que a pesar de esa acción o sí, de ese acto que él cometió, pues se puede llevar a cabo el plan de nuestro Dios? Y es lo que pasa en nuestras vidas. Aunque nosotros tomemos una decisión equivocada que no está dentro del plan de Dios, aún así esa decisión nos va a llevar a que podamos cumplir el plan de que Dios tiene para nosotros en nuestras vidas. Y vamos a recordar la cita que se nos hace en la pregunta del día de hoy, o para que reforcemos Romanos 8:28. Y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Es una cita muy bonita que como hijos de Dios, pues debemos de tener presentes en todo momento y más en esos momentos en los cuales decimos que ya todo está perdido, que, que son momentos en los cuales preferimos ver la puerta cerrada o ya no encontrar salida ante nuestro problema o dificultad que estemos enfrentando, que recordar que Dios está ahí, pues, en todo momento con nosotros. Estuvo con Moisés, le estuvo apoyando, o sea, desde que él estaba pequeño, estaba dando los medios o los recursos para llevar a cabo su plan. Y sí, a nosotros yo lo he llegado a mencionar. Puede ser que a estas alturas de nuestra vida no sepamos realmente cuál es el plan que Dios tiene para nosotros, pero aún así, todos los caminos, todas las decisiones que tomemos nos van a llevar a eso, a que se pueda cumplir el plan que Dios tiene para cada uno de nosotros, Juan. ¿Te gustaría comentar algo o reafirmar algo referente a la pregunta que viene en la parte del día jueves? ¿Me repites la pregunta, por favor? Bueno, la pregunta no la leí, pero nos menciona, ¿qué nos enseña esta historia acerca de cómo Dios puede imponerse en cualquier situación y utilizarla para sus propósitos? Ok, entiendo. Sí, bueno, muchas veces Dios, no es la voluntad de Dios que fracasemos o que nos equivoquemos o que pequemos, ¿verdad? Sin embargo, como decía la lección, aún así, a pesar de eso, Dios puede usar eso a su favor porque Él es poderoso para hacerlo. Entonces, nuestra responsabilidad, creo yo, es minimizar al máximo ese rango de error, ¿no? Nos podemos equivocar, claro, somos humanos, pero Dios siempre desea que nos sometamos a Él, seamos humildes y aprendamos de nuestros errores, ¿verdad? Y como dices tú, no importa si fallamos o si hemos fallado, Dios todavía tiene una oportunidad para nosotros. Dios todavía puede alcanzarnos. Dios todavía puede usar a favor nuestros errores y nuestras equivocaciones. Y como Moisés y muchos otros, probablemente tengamos que tocar fondo y eso Dios lo use para enseñarnos grandes lecciones que tal vez de otra manera no hubiésemos aprendido. Así es, ahora sí como que no importa las veces que nos hayamos sentido que fracasamos, Juan,
Dios siempre cumple su propósito en nosotros y eso es lo que debemos de recordar. Si esta noche alguno de nuestros amigos se siente en esa situación, que ya no va a poder regresar a Dios, que ya no va a poder llevar a cabo el plan que posiblemente Dios tiene para su vida, pues amigo, amiga, te recuerdo que Dios siempre usa esas decisiones que nosotros tomamos para que su propósito pues, se pueda llevar a cabo en nuestra vida. Aunque las dificultades estén presentes en nuestro día a día, Dios las va a utilizar para llevar a cabo su plan en nosotros. ¿Algo con lo que te guste concluir, Juan? Solo decir que Dios es bueno, aunque nosotros no lo seamos, y, y que Dios es tan bueno que si nosotros aprendemos la lección de mansedumbre y humildad que Él nos quiere enseñar, entonces Él logrará usarnos y cumplir su objetivo en nosotros. A lo mejor algunos aprendan esta lección desde muy jóvenes, o a lo mejor a otros les cueste hasta llegar hasta los 80, como a Moisés, para aprenderla, pero no importa cuándo sea, si la aprendemos, aún en ese momento Dios podrá cumplir su propósito en nosotros, como lo hizo con Moisés. Pero estemos dispuestos a ser enseñados por Dios, a ser disciplinados por Dios, a sufrir a veces cosas, disciplina, castigo, como le queramos llamar, y soportámoslo con paciencia y entonces Dios nos enseñará cosas grandes y ocultas que no hemos conocido y entonces podremos cumplir su objetivo. Pero seamos dóciles, mansos y humildes para ser enseñados por Dios como fue la actitud de Moisés durante toda su vida. Así es. Bueno, pues hemos llegado al final de nuestro repaso, Juan. Gracias por haber aceptado la invitación. Siempre es un gusto el poder, el que tú nos acompañes, perdón. Y Gracias bueno, a ustedes. unas disculpas por esas fallas que tuvimos al inicio. Es normal, pero bueno, eh, pues bueno, les agradecemos a nuestros amigos que nos acompañaron esta noche, a aquellos que comentaron. No pude ver ahí todos los que estuvieron acompañándonos, pero también agradecerles a aquellos amigos que más adelante van a ver esta transmisión. Y bueno, por ahí creo que te mandaron saludos y ya me ganaron, te pusieron pastor, pero bueno, eh, saludos al pastor y bueno, saludos a Aldo Nicolás. Mira, puedes darle lectura a su comentario, es que no alcanzo a ver. Cuando Moisés fue salvado de las aguas del Nilo y creció en la casa del faraón, no creían que los dioses lo perdonaran, sino más bien que él era quizás protegido o bendecido por las divinidades, especialmente porque sobrevivió al juicio decretado por el faraón. Mira, algo interesante que podemos ver o recordar de esta historia. Juan o pastor eh, está en un dilema cuando dice la historia, porque ya es pastor nuestro amigo Juan, ya se graduó, lo felicitamos, es un gusto que ahora pueda acompañarnos como pastor, antes estaba como estudiante, pero bueno, siempre es un gusto que nos puedas acompañar y que aceptes nuestra invitación. ¿Qué te parece Gracias. si nos despides en oración, Juan? Claro que sí, gracias por la invitación y ya sabes, no dejen de invitarme. Muy bien, vamos ahora. Amante Padre Celestial, te damos gracias por el estudio de esta tarde, noche. Ayúdanos, Padre Celestial, a aprender lecciones valiosas de la vida de tus siervos en las Escrituras. Y ahora en este trimestre que hemos de estudiar el Éxodo, permite que lo que estudiemos pueda servirnos en nuestra vida espiritual. Que tú, a través de tu Santo Espíritu, puedas guiarnos como guiaste a este santo hombre, Moisés, y que podamos alcanzar ese estado de comunión que él llegó a tener, donde él hablaba contigo cara a cara, sin
sin ninguna barrera que lo separara de ti y Él. Que podamos llegar a tener ese nivel de comunión contigo y que podamos así cumplir el propósito por el cual nos has creado y nos has puesto en este mundo. Ayúdanos, te pedimos que te quedes con nosotros, perdona nuestros pecados y te agradecemos todo porque lo rogamos humildemente en el nombre santo de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesús, a quien es la honra y gloria para siempre. Amén. Amén. Muchas gracias, Juan, nuevamente por habernos acompañado. Igual, gracias a nuestros amigos que estuvieron comentando, que nos acompañaron durante la transmisión. Y para aquellos amigos que más adelante van a ver este repaso. Que pasen bonita noche. Los esperamos el próximo jueves con un repaso más y un invitado más. Y los dejamos con este canto. Que Dios les bendiga esta noche. Hay un lugar para ti en el cielo, donde nunca sufrirás de nuevo, donde siempre tú serás feliz. Hay un lugar para ti en el cielo. No te centres solo en el presente, que es brillante nuestro porvenir. Fija hoy tus ojos en Cristo, que su gloria se refleje en ti. Que nadie arrebate tu corona, que nada te distraiga desde ahora. Hoy vive la palabra del Señor, predica y ora. El cielo te espera, tienes que ir y conocer a Adán y a Eva, al gran Daniel, también al rey David. El cielo te espera, tienes que ir. Es el momento de alistarse, porque Jesús, sin lugar a dudas, pronto va a venir. Sueña con ver a Jesús regresando, repitiendo lo que has anhelado. Muy bien hecho, siervo bueno y fiel. Mientras tú sigas aquí esperando, no te canses de decirle a otros que hay un mundo allá que es más feliz. Fija hoy tus ojos en Cristo, que su gloria se refleje en ti. Que nadie arrebate tu corona, que nada te distraiga desde ahora. Hoy vive la palabra del Señor, predica y ora.